Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días. En este segundo domingo del mes de febrero y primero de la Cuaresma es el momento de comenzar una vez más el tiempo para la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Esto es Iglesia Noticia, hoy con el programa 1452 que hacemos en esta ocasión con Chechu Hernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, como siempre, titulares. Continúa el viaje apostólico del Papa Francisco a México, que ayer celebró la misa en la Basílica de Guadalupe. El viernes mantuvo un histórico encuentro en el aeropuerto José Martí de La Habana con el patriarca ortodoxo Kirill, con el que firmó una declaración conjunta que abre una nueva etapa en las relaciones entre las iglesias católica y ortodoxa. Hoy se celebra la jornada central de la campaña de Manos Unidas, con una invitación a sembrar para plantar cara al hambre. El miércoles de ceniza, el Papa envió a los rincones de todo el mundo a 1 millar de misioneros de la misericordia. Y el cardenal Cañizares celebró el miércoles un encuentro de oración por la paz con líderes de varias confesiones e iglesias cristianas. El viernes se celebró en Huesca un homenaje al obispo emérito de Tenerife, Damián Iguacén, el más longevo de los prelados españoles. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el programa de hoy con el viaje del Papa Francisco a México, que ha tenido como prólogo la reunión en el aeropuerto José Martí de La Habana con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kirill, que concluyó con los discursos y la firma de una declaración conjunta. Ha sido un encuentro histórico después de 1000 años de cisma, de división entre católicos y ortodoxos, que abre sin duda una nueva etapa en las relaciones de ambas iglesias. Vamos a recordar los detalles de este encuentro con la información de la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días. Hasta 5 veces le dijo hermano el Papa Francisco al patriarca Kirill. Finalmente fue la palabra que utilizó cuando se abrazaron después de esos 1000 años de cisma. Y en pie aún, antes de sentarse y mantener esa conversación de 2 horas en privado, el Papa le volvió a repetir: somos hermanos. A lo que Kirill contestó: ahora las cosas son más fáciles. El Papa Francisco pronunció también esta otra frase: está claro que esto es la voluntad de Dios. Lo que pasó a continuación no lo sabemos, solo que estuvieron a solas, que hablaron mucho y que a la salida firmaron esa importante declaración conjunta que tiene 30 puntos, que defiende la familia como matrimonio, que es un acto libre y fiel de amor entre un hombre y una mujer, que habla de la defensa de la vida desde el principio hasta el final, de las iglesias cristianas y de la relación entre católicos y ortodoxos. No somos competidores, sino hermanos. Debemos arrancar de este concepto ejecutando todas actividades relacionadas con nuestros lazos y contactos con el mundo exterior. El Papa Francisco dijo esto en su discurso. Hablamos de nuestras iglesias. Coincidimos en que la unidad se hace caminando. Hablamos claramente, sin medias palabras. Y yo les confieso que he sentido la consolación del Espíritu en este diálogo. Agradezco la humildad de su santidad, humildad fraterna y sus buenos deseos de unidad. La declaración conjunta habla de Irak y de Siria, habla también de Ucrania y sobre todo habla de la valentía de aquellos que entregan sus vidas por haber dado testimonio de la verdad del Evangelio, prefiriendo la muerte ante la abjuración de Cristo. También insiste en que hoy sigue siendo misión de católicos y de ortodoxos anunciar la buena noticia. Por lo demás, el Papa destacó el escenario y el que permitió que fuera ahí, Raúl Castro. Si sigue así, Cuba será capital de la unidad. Después, en el avión que nos llevaba desde Cuba hasta México, quiso venir el Papa de nuevo a hablar con los periodistas para decirnos que estaba feliz, que no es una declaración política ni sociológica, sino pastoral. Sobre este importante encuentro y su trascendencia futura, escuchamos el comentario desde México del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Se equivoca de medio a medio quien valore el encuentro que han mantenido en La Habana el Papa Francisco y el patriarca Kirill solo a la vista de la declaración que ambos han firmado, aunque se trate de un texto muy importante. En 1964, el patriarca ecuménico de Constantinopla, Atenágoras, y el Papa Pablo VI se dieron un efusivo abrazo en Jerusalén. Hoy todos los historiadores consideran ese gesto como el motor de las nuevas relaciones entre la Iglesia Católica y la Ortodoxia y no firmaron declaración alguna. El encuentro entre el obispo de Roma y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, que es la que cuenta con mayor número de fieles,
tiene unas dimensiones que superan el hecho concreto. Durante 10 siglos las iglesias cristianas de Oriente y de Occidente se excomulgaron mutuamente, se consideraron fuerzas opuestas y se ignoraron. Solo después del Concilio Vaticano II hubo un acercamiento que desde entonces no ha dejado de consolidarse. No hay que olvidar que el próximo mes de junio van a reunirse en la isla de Creta las 14 iglesias ortodoxas actualmente existentes. Será el primer concilio panortodoxo desde hace 12 siglos, desde el segundo concilio de Nicea en el año 787. A esta reunión trascendental, el Patriarcado de Moscú no podía presentarse sin antes haber realizado este gesto de acercamiento hacia Roma. Por otra parte, Francisco y Kirill comparten muchas ideas sobre el papel que las iglesias cristianas están llamadas a desempeñar en este crítico momento de la historia de la humanidad, y su colaboración en temas como, por ejemplo, el cuidado del planeta o la defensa de los cristianos perseguidos va a conocer desarrollos muy importantes en el inmediato futuro. El tiempo lo demostrará. Desde México les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Invitado por los obispos de México, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, y el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, acompañan al Papa Francisco estos días en su recorrido por tierras mexicanas. Una visita que comenzó ayer sábado con el saludo al presidente de la República, el encuentro con las autoridades del país y con los obispos, y con una misa en la Basílica de Guadalupe. Primeras palabras y primeros discursos del Papa en México, que nos recuerda Paloma García Ovejero. Nos queda todavía Ecatepec, nos queda Chiapas, Morelia y Ciudad Juárez, pero el Papa ya ha vivido ese momento íntimo con la Virgen de Guadalupe. Fue media hora la que estuvo en el camerín, después de celebrar la misa en la Basílica. Un silencio absoluto dentro, el Papa solo ante la Virgen, fuera los fieles rezaban el Ave María. Al venir a este santuario nos puede pasar lo mismo que le pasó a Juan Diego. Mirar a la Madre de nuestros dolores, miedos, desesperaciones, tristezas, y decirle: Madre, ¿qué puedo aportar yo si no soy un letrado? Miramos a la Madre con ojos que dicen: son tantas las situaciones que nos quitan la fuerza, que hacen sentir que no hay espacio para la esperanza, para el cambio, para la transformación. Por eso creo que hoy nos va a hacer bien un poco de silencio y mirarla a ella, mirarla mucho y calmamente. Antes de la Basílica, el Papa había estado con los obispos y también con las autoridades, pronunciando palabras fuertes, denuncias tan contundentes como estas. Les ruego, por favor, no minusvalorar el desafío ético y anticívico que el narcotráfico representa para la juventud y para la entera sociedad mexicana, comprendida la Iglesia. La proporción del fenómeno, la complejidad de sus causas, la inmensidad de su extensión como metástasis que devora, la gravedad de la violencia que disgrega y sus trastornadas conexiones no nos consienten a nosotros, pastores de la Iglesia, refugiarnos en condenas genéricas, formas de nominalismo, sino que exigen un coraje profético. La denuncia del narcotráfico la hizo tanto ante las autoridades como ante los obispos, pero para la Conferencia Episcopal Mexicana tuvo también estas palabras. La misión es vasta y llevarla adelante requiere múltiples caminos. Y con más viva insistencia los exhorto a conservar la comunión y la unidad entre ustedes. Esto es esencial, hermanos. Esto no está en el texto, pero me sale ahora. Si tienen que pelearse, peléense. Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara, y como hombres de Dios, que después van a rezar juntos, a discernir juntos, y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón. Pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal. Completamos la información sobre el viaje del Papa con los testimonios sobre la marginación que sufren allí los indígenas y que ha recogido la corresponsal de COPE, María Berza.
Cuando a Dominga Santís, catequista celtal, la dijeron que sería una de las personas elegidas para comer con el Papa, no lo podía creer. ¿Te vas a entrar a comer con Santa Papa? Dice, pues, Papa dice, oh Dios, ¿cómo voy a comer con Santa Papa? Pero Dominga tiene claro qué quiere decirle. Las comunidades, pues, ahorita, pues, hay mucho problema aquí en mi pueblo. Y tienen miedo las mujeres. Los problemas de los indígenas en México son muchos. Constituyen el 72% de la población pobre y disfrutan de peor educación, peor sanidad y peores viviendas. La marginación se mantiene y el 44% de los mexicanos creen que no se respetan sus derechos. Por eso el padre Marcelo Pérez, que traducirá la homilía del Papa, es así de contundente. Los pueblos originarios, de parte del sistema, es que hay un plan de exterminio. No solamente un rezago, no solamente no tomado en cuenta, sino un plan de exterminio, un plan de que se acabe la forma de vivir. Él será el encargado de hablar de la situación de los indígenas y espera que la visita de Francisco sea una revolución y un respaldo a las diferentes formas de lucha indígena en el país. Hay mucha esperanza porque con todas las palabras que ha dado, ha motivado mucho para un cambio y un cambio de sistema. En entrevista con la COPE, el padre Marcelo, de etnia tzotzil, adelantó cuál sería el momento más emocionante. Yo sé que va a pronunciar algunas palabras en tzotzil, en chol y en celtal. Ese es muy importante. Y añadió que el solo hecho de pisar San Cristóbal de las Casas ya es revelador, porque es una diócesis muy criticada en el pasado por el Vaticano por su simpatía al movimiento zapatista. Ahora, en cambio, será bendecida por el primer papa latinoamericano. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Con el lema Plántale cara al hambre, siembra, hoy se celebra la jornada central de la campaña de Manos Unidas, que además de llevar ayuda a los más necesitados, quiere combatir las causas que lo provocan, acompañando a los más pobres y también contribuyendo a cambiar los sistemas alimentarios para que sean más justos. Amparo Latre. Manos Unidas inicia un trienio de lucha contra el hambre con su nueva campaña Plántale cara al hambre, siembra. Soledad Suárez es presidenta de esta ONG católica. Representa el principio de la alimentación y la actividad prioritaria de muchos de los socios locales y de las comunidades a las que acompañamos en nuestros proyectos. 2.500 millones de personas que dependen de la agricultura para vivir y que son las más vulnerables a los desastres naturales y a las crisis humanitarias. Según datos de la FAO, 800 millones de personas en todo el mundo son víctimas del hambre. Paliar esta situación es el objetivo de Manos Unidas, que este año invertirá 11 millones de euros en proyectos de seguridad alimentaria. Proyectos como los que coordina Victoria Braqueais, misionera de Pureza de María en la República Democrática del Congo. Yo quiero hablaros del agua porque vivo en un país que dicen que es el peor país del mundo para nacer mujer. En la zona donde nosotros estamos, 9 de cada 10 niñas no van a la escuela, porque tienen que limpiar la casa, tienen que cuidar de sus hermanitos, pero sobre todo tienen que ir a buscar el agua, tienen que ir muy prontito por la mañana y luego otra vez al caer la tarde. Gracias a la generosidad de socios y voluntarios, Manos Unidas apoya más de 1.400 proyectos en 60 países de Asia, África y América Latina. Carlos Arriola es médico en Guatemala. En la presentación de la campaña afirmó que urge romper el ciclo de la desnutrición, que en su país afecta casi al 50% de la población. Una niña desnutrida crece, vuelve a enamorarse de un joven que tampoco tiene aspiración y que fue desnutrido, y que en ese momento vuelven a tener niños desnutridos y el ciclo no se corta. Y entonces para nosotros ese análisis político tiene que ser importante, y más allá de contribuir a dar alimentos, es de qué manera nosotros rompemos ese círculo. Nuestros niños tienen la lactancia materna, pero como son madres desnutridas desde muy temprana edad, les quitan la lactancia materna. Y a los 6 meses les dan el café con pan. Entonces ustedes saben que el café no es apto para niños, ni siquiera sería para adultos, pero para niños mucho menos. Entonces estos niños empiezan a crecer con desnutrición y con ese retraso mental que va a llevar. Hoy se celebra la jornada central de la campaña contra el hambre número 57, pero la lucha continúa. Manos Unidas trabajará durante todo el año para rentabilizar mejor los recursos alimentarios y energéticos y para promover estilos de vida más solidarios.
Pues muchos obispos españoles dedican sus cartas pastorales de estos días a esta campaña contra el hambre. Entre ellos el arzobispo de Barcelona y presidente de la Comisión de Pastoral Social, Juan José Omeya, que durante años fue conciliario de Manos Unidas. COPE Barcelona, Albert Sureda. Coincidiendo con la Jornada Nacional de Manos Unidas, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, dedica la carta dominical de hoy a denunciar las desigualdades de nuestra sociedad. En ella agradece la labor de la ONG, que este año impulsa una campaña para concienciar sobre la problemática del hambre en los países del tercer mundo. Asimismo, invita a no cerrar los ojos ante las desigualdades y recuerda que muchas personas carecen de recursos tan indispensables como comida, sanidad y educación. Señala que la crisis puede haber acabado, pero muchas familias siguen sufriendo las consecuencias. También se refiere a la situación de miles de inmigrantes que cada día ponen en riesgo su vida en un intento de escapar de su extrema miseria. El arzobispo Omeya apela a la solidaridad de todos para empezar a revertir la situación y agradece especialmente el trabajo de socios, voluntarios y de todas aquellas personas que colaboran con Manos Unidas. La colecta de este domingo en todas las comunidades cristianas irá destinada a la institución y a sus proyectos humanitarios. El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, organizó el miércoles de ceniza un encuentro interreligioso de oración por la paz con la participación de líderes musulmanes, judíos, budistas y de varias iglesias cristianas para rezar por la paz y la convivencia. COPE Valencia, Luis Agudo. La convocatoria había partido del cardenal Cañizares hace un mes y fue de inmediato secundada por los responsables de las diferentes religiones y confesiones cristianas. Todos acudieron a la Facultad de Teología de Valencia el pasado miércoles y compartieron un tiempo de 60 minutos en los que se fueron intercalando la oración de cada uno de ellos por turno, puesto en pie, el silencio y la música alusiva a cada una de las creencias interpretada al violín y al órgano. Fue una elocuente y gozosa demostración también, como diría el cardenal Cañizares al final, de cómo la religión no divide, sino que une. Dios no divide ni enfrenta. Dios une y da la paz. La religión no divide ni enfrenta. Y prueba de ello es esta tarde esta unión en oración. Riay Tatari, presidente de la Comisión Islámica de España, el rabino Moisés Ben Nahan, la monja budista Paloma Alba, el hindú Rameshwaran Dagiri, Juan María Tellería de los anglicanos o el vicario general de los ortodoxos de España y Portugal, Teófil Moldovan, intervinieron cada uno con una oración que concluyó en nombre de la Iglesia Católica el cardenal Cañizares, recitando la oración por la paz de San Francisco y el Padre Nuestro, antes de terminar recordando que las religiones no tienen divisiones ni ejércitos, pero tienen un arma más poderosa que todos los sofisticados armamentos destructores de nuestros días. Esa arma es la oración, una oración por la paz que la traerá a la tierra, decía el cardenal, si de verdad oramos y lo hacemos con verdadera confianza y constancia. El jesuita y teólogo Jaume Flaqué, doctor en estudios islámicos, ha presentado su último cuaderno publicado por el Centro de Estudios Cristianismo y Justicia. Como explicó en el Espejo de COPE, quiere mostrar la gran pluralidad que hay dentro del Islam. El autor asegura que, contrariamente a lo que podemos pensar, el Islam no está en guerra contra Occidente, sino que se encuentra en una verdadera guerra civil ideológica. Jaume Flaqué. Y con este subtítulo, la extinción de la zona gris, se refiere precisamente a suprimir todos aquellos musulmanes que están en camino, a medio camino, entre lo que ellos consideran que es el Islam y lo que consideran que es Occidente. Bueno, entonces, su propuesta, aunque no lo dice así en el artículo, lógicamente, bueno, en esta revista, pero su propuesta en realidad es cometer atentados en Europa para que crezca la islamofobia y así obligar a los musulmanes a escoger entre ser musulmán y ser europeo. Si se puede llegar a crear este dilema, con más facilidad habrá musulmanes que escojan simplemente el Islam, musulmanes que digan, pues es imposible ser europeo porque el europeo o el español no rechaza como musulmanes y por lo tanto yo escojo ser musulmán y escogiendo ser musulmán me voy a luchar con el Estado Islámico allí en Siria. 14 cardenales y obispos y numerosos sacerdotes participaron el viernes en un homenaje al obispo emérito de Tenerife, Damián Iguacén, que ese día cumplió los 100 años. Es el más longevo de los prelados españoles. COPE Huesca y Yolanda Sarsa. La diócesis de Huesca ha homenajeado a Monseñor Damián Iguacén, obispo emérito de Tenerife, por sus 100 años a través de una Eucaristía presidida por el obispo de Huesca y de Jaca, don Julián Ruiz Martorell, y en la que, entre otros, ha participado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, concelebrada por varias autoridades religiosas,
religiosas, prelados y sacerdotes procedentes de las diócesis en las que sirvió como presbítero y pastor de la Iglesia. En la celebración también ha estado el cardenal Monseñor Carlos Amigo, el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez, y el obispo de Tenerife, Monseñor Bernardo Álvarez. Todos ellos han querido arropar en este día tan especial a un emocionado homenajeado. Dando gracias a Dios y a vosotros que sois muy buenos, porque esto no lo hace una persona que es dura de corazón. Estos homenajes lo hacen solo personas que tienen un corazón agradecido. Yo he hecho todo lo que sabía hacer, pobre de mí, y con toda ilusión, y veo que algún fruto ha tenido. Todo un ejemplo de dedicación, como ha dicho el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo. Damián, y además está el ejemplo de dedicación a la Iglesia, y en él con los años permanece esa frescura evangélica de un pastor, su delicadeza, su cariño, su cercanía a la gente, que en el fondo es la cercanía a Dios que ha mantenido. Ha sido un gran predicador de ejercicios espirituales a sacerdotes, con lo cual lo que ha enseñado de palabra a los sacerdotes él lo ha vivido por delante con su ejemplo. En total han asistido 14 prelados y 67 sacerdotes, de los cuales 43 son diocesanos y 24 acompañantes y representantes de otras diócesis. En el trascoro de la Catedral de Sevilla se ha inaugurado una exposición sobre la misericordia. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez. Misericordiae Vultus la conforman un centenar de obras de gran valor artístico y religioso. Muchas de ellas incluso llevan mucho tiempo ocultas. Se pretende que sean una vía para la reflexión en este año de la misericordia. Ángel Gómez, canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Que a través de textos, de cuadros, a través de esculturas, a través de cosas de orfebrería, de tejidos, se hace toda una catequesis sobre la misericordia de Dios. Entre los objetos, uno que incluso el comisario Joaquín de la Peña destaca como ejemplo vivo de la misericordia y por el gran cariño que se le tiene a la Orden de las Hermanas de la Cruz. Una carta original de Santa Ángela de la Cruz hablando a las hermanas sobre las obras de misericordia precisamente. Pues para muchos de nuestros vecinos, si hay algo que los ponga en relación con las obras de misericordia, pues son esas tocas negras por la calle. La muestra se puede visitar hasta mediados del próximo septiembre en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Miles de personas visitaron el martes la cripta del beato Fray Leopoldo de Alpandeire en su fiesta, a los 60 años de la muerte de este fraile limosnero, que recordamos fue beatificado en 2010. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo. Miles de personas acudieron hasta la cripta de Fray Leopoldo de Alpandeire, el beato Fray Leopoldo, para conmemorar los 60 años de su muerte, sexto aniversario después de que fuera beatificado en una ceremonia que se celebraba en la base aérea de Armilla en 2010. Se ha incrementado y mucho el número de visitantes desde ese día. Vienen desde Francia, Alemania, Italia, Portugal, por supuesto, de toda Andalucía, también de Valencia, Murcia o de Barcelona. Venimos de Aguilar de la Frontera y yo he vivido 14 años aquí, en Atarfe, pues tradición. Más de 50 personas de Córdoba, devoción y tradición, ¿no? Por todo el mundo, salud y trabajo. De Martín de la Ara. Yo es la primera vez que vengo, pero soy muy devota de él. Salud y suerte. Ya está, vamos a pedir. 30 años viniendo, 30 años. Hasta un nudo en el pecho hasta que no cargo. Las instalaciones de los capuchinos aquí en Granada permanecieron abiertas durante todo el día. Se celebraron continuamente Eucaristía. Sigue avanzando ahora el proceso de canonización. La Universidad Pontificia de Salamanca acogerá el próximo mes de mayo un encuentro europeo de universidades católicas, como nos cuenta desde COPE Salamanca Verónica Martín. La rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Miriam Cortés, destaca entre los objetivos prioritarios de la institución una defensa de la excelencia académica a través del impulso a la investigación para que el profesorado mejore su capacidad docente, con una reducción clara del volumen del alumnado que permita ofrecer así una atención más individualizada a cada estudiante. Cortés anuncia además que la entidad acogerá el próximo mes de mayo la Asamblea General de la Federación de Universidades Católicas Europeas. En el mes de mayo, a mitad de mayo, celebraremos aquí la Asamblea General de la FUCE, Federación de Universidades Católicas Europeas, o sea que sí que tenemos relación con las de España, nos une una amistad, y más que relación es realmente amistad con la Universidad Pontificia Comillas y con la Universidad de Navarra. La Universidad Católica aboga también por la internacionalización, exportándose a países de Latinoamérica, África y Europa, mientras celebra haber ingresado en una prestigiosa lista de universidades recomendadas por el gobierno chino. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
¿Quién dijo que Tiempo de Juego es solo deporte? Me gustó más la primera temporada, ¿eh? Sí, a mí también. Y de las 7 nominadas, ¿de verdad? En COPE también le ponemos 1000 caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez. Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Moya, le diga... Oye, hombre, que no, que soy Luis Moya, que era broma, que le está imitando ya al rey, hombre, que no. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. COPE, estar informado. El hambre no solo se combate con comida. Este año únete a la iniciativa de Manos Unidas y plántale cara. Acabemos con esta lacra que afecta a casi 800 millones de personas. Colabora con Manos Unidas y haz ya tu donación llamando al 900-811-888 en manosunidas.org o el próximo domingo en tu parroquia. Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Recordamos en Iglesia Noticia que el Jubileo de la Misericordia fue el tema que volvió a centrar este miércoles la audiencia general del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. El Papa manifestó su esperanza en que este año jubilar sirva para construir una sociedad sin discriminación basada en un reparto justo de los recursos. Y en la misa del miércoles de ceniza, que ha abierto este tiempo litúrgico de la Cuaresma, el Papa envió a los misioneros de la Misericordia a viajar por todo el mundo para predicar y perdonar los pecados de los fieles en este año jubilar. Lo recordamos con Paloma García Ovejero. Corregid al pecador, pero tapadle con la manta de la misericordia. Eso es lo que les pidió el Papa a este millar de misioneros antes de enviarles por todo el mundo para perdonar los pecados más graves en su nombre. Un misionero de la misericordia consuela, no juzga. Ha sido un miércoles de ceniza diferente. No estaba el Papa en Santa Sabina, como es tradición, sino en San Pedro, precisamente para enviar solemnemente a estos sacerdotes y en la homilía recordar que para la Cuaresma, para curar las heridas del pecado, caridad, oración y ayuno. Algo parecido dijo a los fieles en la audiencia esa misma mañana. El jubileo es para convertirse, porque el nuestro cuore divenga più grande, più generoso. El jubileo es para convertirse, para que nuestro corazón se haga más grande, más generoso, más hijo de Dios, con más amor. Os digo una cosa, si este deseo, si el jubileo no llega a los bolsillos, no es un verdadero jubileo. Alle tasche non è un vero giubileo. ¿Habéis entendido? ¿Avete capito? Y esto está en la Biblia, no lo inventa este Papa, está en la Biblia. No lo inventa questo Papa, no, è nella Biblia. Esta semana, por cierto, se han conmemorado también 3 años de la renuncia histórica del Papa Benedicto XVI. Fue el jueves, 11 de febrero. También fiesta en el Vaticano, como aquel día. Pues 450 años después del cisma anglicano, el miércoles se celebró por primera vez una ceremonia católica en la Capilla Real del Hampton Court Palace de Londres, en una semana en la que la Iglesia ha apoyado las reformas del primer ministro James Cameron en el sistema penitenciario. Desde la capital del Reino Unido informa José Luis Concejero. Ha sido una semana de reencuentros en el Reino Unido. Después de 4 siglos y medio, la Capilla Real de Hampton Court ha acogido una celebración de la Iglesia Católica. Ha sido un acontecimiento histórico en el que ambas iglesias se han unido en diálogo porque es importante reconocer, aseguran, los puntos que tienen en común. Desde el año 1550 se dejó de oficiar aquí el rito católico. Fue cuando el rey Enrique VIII confiscó la capilla porque no consintieron la anulación de su matrimonio con la española Catalina de Aragón. Además, ambas iglesias han apoyado esta semana la reforma penitenciaria que ha presentado el primer ministro David Cameron, la más ambiciosa desde la época victoriana. Se va a permitir, entre otras cosas, que muchos presos accedan al mercado laboral aunque no hayan terminado de cumplir la condena. Además, se van a buscar todos los métodos posibles para una reinserción plena. En estos momentos hay en Inglaterra y Gales 85.000 presos, lo que supone 147 por cada 100.000 habitantes. No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia en este segundo domingo de febrero y primero de la Cuaresma. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después, la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.